Sentarnos a la mesa es algo que hacemos muy comúnmente, es algo cotidiano para casi la mayoría de las personas, aun que no sea en familia todo el tiempo, tal vez a veces solos o tal vez a veces con amigos, pero siempre hay conversaciones, siempre hay pláticas, a veces pláticas ligeras, a veces conversamos sobre cómo nos fue el día o a veces alrededor de una mesa hay pláticas profundas, pláticas que llevan a una transformación. Y esto es algo que no es casualidad, no es coincidencia, y es algo que precisamente vamos a estar estudiando esta mañana, este momento. Vamos a estar hablando sobre cómo es que Dios establece un lugar, un momento perfecto que Él lo llama la mesa, Él lo llama una cena para hacer algo en nuestras vidas. Y vamos a ver cómo en este momento que Jesús habla sobre esa cena, sobre ese momento alrededor de una mesa, podríamos decirlo así, es que va a causar grandes cambios en nuestras vidas. Y a lo largo de la Biblia hay momentos en los que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, alrededor de una mesa, cuando había personas reunidas, ahí hubo transformación, ahí hubo momentos en los que Dios obró. Y en esta serie de promesas para un año incierto, vamos a estar viendo esta promesa que es la cena prometida y vamos a ver cómo es que esto va a causar un impacto en nuestras vidas en este tiempo y en el venidero y cómo es que, como hemos estado diciendo, para obtener esa promesa necesitamos cumplir con la condicionante, pero que esa condicionante nos va a llenar de gozo, de modo que Dios pueda cumplir su promesa y podamos ser bendecidos. Así es que vamos a Apocalipsis en el capítulo 3, el versículo 20. Yo creo que muchos lo conocen, algunos incluso se lo saben de memoria y para no equivocarme lo voy a leer y dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces la promesa es que él va a entrar y va a sentarse a la mesa con nosotros y va a cenar con nosotros y nosotros con él. Entonces este pasaje tenemos que verlo muy bien en su contexto porque corremos el riesgo de sacarlo de contexto y entonces que pierda la fuerza, que pierda el poder que tiene el pasaje. Entonces vamos a verlo en su contexto. Este pasaje está en medio del mensaje que da Jesús a la iglesia de Laodicea, una de las 7 iglesias de Asia, las cuales les describe en Apocalipsis a través del apóstol Juan, que estaba preso o prisionero en la isla de Patmos, y entonces él recibe la revelación y parte de esa revelación es un mensaje a cada una de las 7 iglesias más importantes o de las áreas más grandes de Asia Menor, ¿no? Entonces este mensaje a la Odisea también es un mensaje para nosotros y cada uno de los mensajes de las 7 iglesias aplican de cierta manera a nosotros. Y es que la iglesia de la Odisea era una iglesia que estaba muy ensimismada, era una iglesia que estaba muy enfocada en sí mismo y creía que tenía todo, creía que ya no necesitaba nada, creía que ya estaban completos y que como era un lugar próspero, como era una iglesia de gente que podía hacer cosas, que tenía cierto nivel socioeconómico, pensaban que ya estaban completos, entonces que ya lo único que les faltaba, que era Cristo, ya lo tenían, entonces no tenían necesidad de nada más. Entonces Jesús les manda este mensaje a través del apóstol y les dice: date cuenta que no tienes nada, date cuenta que en todo lo que estás poniendo tu confianza y tu esperanza es nada. Y les da un mensaje muy fuerte porque les dice: tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces los acabó, los terminó con eso. Y muchas veces nosotros estamos tan ensimismados y pensamos que ya tenemos todo, que no nos damos cuenta de qué tan necesitados estamos de Jesús, de qué tanta necesidad tenemos de la plenitud de Dios en nuestras vidas, porque lo que tenemos no es nada a comparación de lo que Dios nos puede dar, y eso es increíble, eso es increíble cuando lo pensamos y cuando lo entendemos y cuando lo llevamos a la práctica, lo vivimos y nos damos cuenta de que todo lo que podamos tener en este momento no es nada a comparación de lo que Dios tiene preparado para nosotros, pero para eso necesitamos llegar a ese punto en el que le abramos la puerta a Jesús y Jesús se siente con nosotros a la mesa y
cambie y transforme nuestra vida y nos dé todo lo que Él quiere darnos. Pero para eso tenemos que cumplir el acondicionante, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué representa que Jesús está a la puerta? Porque dice, ya después de decirles eso a la iglesia de Odisea, de sabes qué, tú no tienes nada, tú me necesitas, pero yo estoy a la puerta. Date cuenta, yo estoy aquí. Entonces este pasaje lo entendemos que no es para los que no creen en Jesús, sino que es para los que ya creen en Jesús, pero que muchas veces dejan un poquito de fuera a Jesús. Y entonces dice, yo estoy a la puerta. ¿Qué representa que Jesús está a la puerta? En primer lugar, representa que Jesús respeta nuestras decisiones. Jesús es Señor, Jesús es soberano, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y eso nada lo puede cambiar. Pero aún así Jesús respeta la manera en que Dios nos ha creado, en que Él mismo nos creó, que es con libertad, con libre albedrío, con la libertad de decir sí o no. Y Jesús no es un Dios que forza las cosas, no es un Dios autoritario, no es un Dios que es un tirano, sino que es un Dios amoroso que respeta la manera en que Él mismo nos creó y que acude a nosotros con amor, como decía el salmista, con cuerdas de amor, y de esa manera nos llama. Entonces Jesús respeta nuestra decisión, pero también el que Jesús está a la puerta representa que Jesús está interesado en nosotros. Y es que, ¿sabes? Hemos hecho tantas cosas que han ofendido a Jesús, que si Jesús fuera como nosotros, ya no estaría interesado en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos ofendido tanto a Jesús, hemos lastimado tanto el nombre de Jesús con nuestro pecado, con nuestra desobediencia, aunque nos consideremos buenas personas, todo nuestro pecado ofende a Dios. Todo nuestro pecado va en contra de la justicia y de la perfección de Dios. Entonces, si Jesús fuera como nosotros, ya no tendríamos perdón. Pero lo increíble es que Jesús es Dios y que Dios es perfecto y que Dios tiene un amor perfecto y un amor bondadoso que no importa todo lo que hagamos, siempre vamos a encontrar perdón. Y eso nos lleva y lleva a Jesús a estar interesado en nosotros. Y esas son buenas noticias para nosotros, porque no importa qué tan lejos nos sintamos de Dios, Dios siempre va a estar interesado en nosotros y siempre se va a acercar a nosotros. Entonces Jesús está a la puerta porque está interesado en nosotros y Jesús también no se da por vencido. Muchas veces nosotros queremos tirar la toalla y nos desanimamos y pensamos que ya llegamos hasta aquí y ya no hay nada más para nosotros, pero Jesús sabe los planes que tiene para nosotros y Jesús sabe que aún no se ha terminado la obra que el Padre tiene con nosotros, en nosotros y para nosotros. Entonces Jesús no se da por vencido con nosotros. Jesús está a la puerta. Jesús está interesado en nosotros. Jesús no se rinde. Jesús está buscándonos. Me encanta la parábola que Jesús cuenta del pastor que va por una oveja. Deja las 99 y va a buscar y va a arriesgarse y aún arriesga el rebaño que se queda ahí tal vez solo, pero va a buscar a una porque cada una es importante. Así es Jesús. Y cuando Jesús dice, estoy a la puerta, nos dice, tú eres esa oveja que probablemente te alejaste, pero yo voy por ti. Y no me importa arriesgarme, y no me importa ir en la oscuridad, no me importa ir en medio de los peñascos o de las montañas o de las cuevas, yo voy por ti. Qué increíble es pensar en eso, qué increíble es pensar en el amor bondadoso de nuestro Dios que lo lleva a buscarnos, que lo lleva a siempre estar atento de nosotros, por nosotros y en nosotros. Y entonces después dice que he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Llamo. O sea, no solamente se queda en la puerta, sino que busca entrar. Jesús siempre va a buscar la manera de estar con nosotros. Qué increíble es eso. Y después dice, si alguno oye mi voz, el primer paso para una relación exitosa con Dios es oír su voz. Es oír lo que Él tiene que decirnos. Y por eso Pablo lo decía en Romanos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Entonces, el primer paso para que tú y yo podamos crecer o retomar nuestra relación con Dios o comenzar una relación con Dios inclusive es oír la voz de Dios. Y tal vez no va a ser una voz audible,
pero aquí está, en la Biblia, está la voz de Dios, lo que Dios tiene que decirnos. Entonces hay que escuchar su voz, hay que estar atentos. Y qué mejor que este año, que si bien ya tenemos 15, 16 días en este año, también estamos comenzándolo, y es una buena manera de comenzar haciéndonos el hábito de escuchar la voz de Dios constantemente, todos los días. Saber qué es lo que Dios quiere de nosotros y para nosotros, y lo que Dios tiene para decirnos. Y entonces dice, sí, oye mi voz y abre la puerta. Abre la puerta. Entonces Jesús está interesado, entonces se acerca a la puerta y no se queda ahí, sino que llama y nos habla. Es decir, cuando oímos su voz es porque Él está hablando, ¿no? Entonces nosotros respondemos en primer lugar oyéndolo, y en segundo lugar abriendo la puerta. Entonces ahí viene la condicionante. Después va a venir la promesa y va a cumplir la promesa. Pero ¿cuál es la condicionante? En primer lugar, oír la voz de Dios, y en segundo lugar, abrir la puerta. ¿Pero qué representa abrir la puerta para Jesús? En primer lugar, como decía con esta iglesia de la Odisea, representa reconocer nuestra necesidad de Dios. Representa reconocer nuestra necesidad en cada área de nuestra vida. A veces decimos, bueno, sí, yo soy débil en tal o cual cosa, pero a veces no nos damos cuenta que somos débiles en otras áreas que no queremos rendirle a Dios. No queremos entregar ciertas cosas de nuestra vida a Dios porque o nos gusta mucho, o nos da miedo, o nos da vergüenza. Pero con Dios no debe de ser así. Debemos de entregarle todo a Dios. Debemos de entregarle cada área de nuestra vida a Dios, de modo que podamos reconocer la necesidad que tenemos de Dios y Dios pueda suplir esa necesidad. Entonces representa reconocer nuestra necesidad de Dios, y eso nos lleva a, claro, ser humillados en un sentido, reconocer con humildad que no somos suficientes por nosotros mismos, sino que necesitamos al Dios Todopoderoso. Pero qué mejor que tener necesidad de Dios y que Dios mismo nos supla con su poder infinito. Porque imagina que tuviéramos necesidad de Dios, pero Dios dijera, ¿sabes qué? No estoy interesado en ti. No voy a suplir tus necesidades. No voy a llenar tus vacíos. Qué infinito dolor y qué infinita soledad y qué infinita desesperanza sería esa para nosotros. Pero cuando nosotros reconocemos la necesidad, Dios está ahí para decirnos, yo suplo tus necesidades, yo lleno tus vacíos, yo te doy todo lo que necesitas, yo soy todo lo que necesitas y aquí estoy, no te niego nada, te he dado todo, te he dado a mi Hijo amado, ¿qué más no te voy a dar? ¿Qué más te podría negar si ya te he dado lo que más amo? Qué increíble es eso, qué maravilloso es nuestro Dios. Y entonces cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios y nos acercamos a Él, debemos de dar el siguiente paso, que es lo que representa abrir la puerta también, que es rendir nuestra voluntad. Porque reconocer nuestra necesidad muchas veces no es suficiente. Eso nos tiene que llevar a rendir nuestra voluntad. Es decir, a entender que muchas cosas de las que nosotros hacemos y queremos hacer nos van a dejar de Dios. Nos van a llevar a un punto donde Dios no se encuentra, por así decirlo. Donde Dios no quiere que estemos. Entonces, rendir la voluntad representa decir, Señor, tú sabes que esto es lo que yo quiero hacer, tú sabes que yo quiero emprender de esta manera, o tener este trabajo, o esta relación, o tomar esta o esta otra decisión. Tú sabes esto, Señor, pero yo quiero mejor tu voluntad. Y Jesús mismo lo hizo cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Y no todos nos vamos a enfrentar a la cruz como Jesús. No todos vamos a encontrarnos literalmente en el huerto de Getsemaní sudando sangre. Pero lo que sí vamos a enfrentarnos es a decisiones. Decisiones drásticas, decisiones duras, decisiones que van a cambiar muchas veces el rumbo de nuestras vidas. Y cuando es eso, cuando nos enfrentamos a eso, tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios. Y todos los días, aún en las decisiones cotidianas, aún en los momentos en los que podría pasar desapercibido el hecho de que es una decisión, tenemos que ser conscientes y decir, Señor, no quiero hacer lo que yo quiero. Quiero hacer lo que tú deseas para mí. Quiero rendir mi voluntad a ti. Que sea tu voluntad, Padre. Que sea lo que tú quieras. Así como en el cielo se hace tu voluntad, así aquí en mi vida,
en la tierra donde yo estoy, en este momento de mi vida, que se haga tu voluntad. Y eso nos lleva a abrazar los deseos de Dios para nuestras vidas. Entonces, rendir la voluntad no es suficiente, sino que ahora tenemos que tomar la voluntad de Dios. Se trata entonces de reconocer nuestra necesidad, rendir nuestra voluntad y abrazar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Jesús dijo: el que quiera seguirme, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces la cruz representa tomar algo que no nos gustaría tomar. Negarnos a nosotros mismos significa dejar lo que nos gustaría hacer. Y seguir a Jesús es caminar no a ciegas, no sin saber a dónde vamos, sino que caminar siguiendo los pasos de Jesús. Jesús nos está diciendo: no vas a caminar por lo desconocido, vas a caminar por donde yo ya pasé. Vas a seguir mis pisadas, vas a seguir mis huellas, que era algo que ya habíamos hablado. Entonces dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué increíble es eso. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Me encanta el momento en el que Jesús está sentado a la mesa con sus discípulos en la última cena y están ahí todos, y entonces Jesús dice que se quita el manto, se pone una toalla, toma un recipiente y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Y eso me remonta o lleva mi pensamiento al momento en el que el salmista, en que David decía en el Salmo 23: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Y eso me lleva a este pasaje. Y eso también nos puede llevar al momento en el que sean las bodas del Cordero. Un momento en el que Dios va a expresar su amor por la iglesia al tomarla como suya para siempre. Entonces, estar a la mesa con Jesús siempre es ser llenos del amor de Dios, siempre es ser llenos de la bondad de Dios, siempre es disfrutar de lo bueno que Dios tiene para nosotros. Pero tenemos que abrir la puerta a Jesús, tenemos que oír su voz, tenemos que estar atentos a lo que Él quiere decirnos. Tenemos que reconocer nuestra necesidad de Él, tenemos que rendir nuestra voluntad y tenemos que abrazar su voluntad, de modo que esa puerta sea abierta, se abra y Jesús entre y podamos disfrutar de su presencia para siempre. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno, eres bondadoso, Señor, y sabemos que cuando abrimos la puerta de nuestro corazón, Señor, en las áreas que tú deseas entrar en nuestra vida, tú entras, haces tu obra y te llevas la gloria y nos bendices y nos llenas de plenitud y nos llenas de amor, Señor. Haz eso en nuestras vidas el día de hoy, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.